Las etiquetas input tienen muchísimas posibilidades, son la base de los formularios y vamos a encontrarnos etiquetas que van a servir para todo tipo de cosas. Vamos a ver unos pocos ejemplos de uso de diferentes inputs. De entrada, hay un atributo que es el atributo type, que es el que va a definir cómo se va a ver y cómo se va a utilizar ese campo en concreto. Vamos a tener muchos tipos de types diferentes. Por supuesto, tenemos el tipo de texto, que es el campo habitual, el que todos estamos habituados a ver. Pero aparte de ese vamos a tener otros diferentes. Por ejemplo, podemos trabajar con números. El hecho de que yo defina que ese campo es un campo de números, en realidad no va a aportar nada diferente en cuestiones visuales. Sin embargo, cuando yo pase por encima, dependiendo de la versión del navegador, nos encontraremos con que me da la opción de moverme de número en número por ese campo. Esto, el interés que tiene es para cuando el formulario se esté visualizando en dispositivos móviles, para que no haya necesidad de escribir, sino que también se pueda con el dedo ir haciendo que cambie el valor numérico. De hecho, ese valor numérico se puede modificar. Podemos controlar, por un lado, el valor mínimo aceptado, por ejemplo, podría hacer que fuese 6, el valor máximo aceptado, por ejemplo, puedo hacer que sea 10, y también puedo controlar el step, de cuánto en cuánto tiene que subir. Por ejemplo, puedo hacer que vaya de 2 en 2. Y esto, el resultado es que cuando yo haga clic sobre él, va desde el 6, que era el valor mínimo, subiendo de 2 en 2 hasta 10, que es ese valor máximo. El hecho de tener todo este control sobre estos campos numéricos es fantástico. Como digo, para aplicaciones para dispositivos móviles sobre todo, hace muy cómoda la introducción de valores. Un campo que es distinto, tiene cierto parecido, pero es visualmente más interactivo, es el de tipo range. Consiste en una barra de desplazamiento que permite moverse por ella. Voy a cambiar el step a 1 y voy a hacer, por ejemplo, que permita una amplia gama de valores, de 1 a 20. Y se ve como ahora ya se mueve de una manera más suave. Este campo tiene una pega, y es que yo no estoy viendo qué valor estoy introduciendo, así que siempre hay que utilizarlo en combinación con un label o con un texto cualquiera que esté mostrando el valor concreto que tiene ese campo. Y es que todos los campos, todos los input, tienen un valor determinado. Y ese valor determinado, de hecho, podemos marcarlo. Volviendo de nuevo a ese campo input, por ejemplo, puedo definir cuál es el valor que tiene por defecto utilizando el atributo value. Y así puedo escribir, por ejemplo, de nuevo, 4. Y aquí vemos que efectivamente, de entrada, cuando se carga a ese campo, aparecerá con ese valor. Así que siempre que tenga que asignar un valor por defecto, puedo utilizar ese atributo value. Y de hecho también, si tengo que recuperar el valor de un campo cualquiera utilizando JavaScript, también utilizaré ese value. Hay otros tipos de campos diferentes. Hay campos que sirven, por ejemplo, para almacenar fechas, y vamos a tener, de hecho, unos cuantos diferentes. Vamos a tener, por ejemplo, el datetime, que sirve para almacenar fecha y hora, y también vamos a tener campos que sirven para almacenar date, month, que estará un poco más abajo, month, week, por ejemplo. O sea, campos específicos para semanas, para meses, para días, para fechas y horas, etc. Voy a, por ejemplo, marcar el date. La utilización de estos campos podemos ver que depende del navegador, porque cada navegador lo va a tratar distinto, van a facilitar la tarea de la selección de fecha al usuario. En el caso, por ejemplo, de este date, como decía, podemos marcar fácilmente los días, el mes y, por ejemplo, el año. Además, podemos modificarlos haciendo selección directa sobre cualquiera de ellos, y también podemos tener acceso directamente a un date picker. No en todos los navegadores funciona así, y de hecho en cada navegador se va a visualizar de una manera distinta, lo cual a veces es una pega, pero sin embargo, bueno, en principio y a la larga, este tipo de campos HTML5 van a ser la forma habitual de interactuar con los formularios. Otros tipos distintos son los que guardan URLs o los que guardan, por ejemplo, también mails. La diferencia con los anteriores se va a notar mucho menos, porque en realidad no dejan de ser campos de texto. La ventaja que van a tener es que a la hora de validar la calidad de los datos introducidos van a facilitar mucho la cosa. O sea, vamos a poder hacer validaciones utilizando este HTML5 gracias a estos tipos de campo. Por ejemplo, URL, email,
También tenemos unos campos, los search, que sirven como buscadores, que como ventaja tienen que en los dispositivos móviles aparecerán en el botón de introducir los datos, en vez de aparecer el típico símbolo de intro, pues mostrará una lupa. Igual que, por ejemplo, el de URL, pues podría aparecer con un IR. Otro tipo que también es muy espectacular como visualización es el de color, que sirve para seleccionar colores. Aparecerá la paleta de color de sistema que permitirá elegir un color cualquiera. Todos estos en realidad son atributos de type propios de HTML5, pero también tenemos otros campos más tradicionales. Por ejemplo, el campo File. El campo File sirve para seleccionar archivos. Así que si yo tengo que subir una imagen al servidor, por ejemplo, pues simplemente poniendo ese File me permite hacer la selección de un archivo cualquiera. Una vez que he seleccionado el archivo aparece su nombre, haciendo clic puedo volver otra vez a cambiarlo, y cuando se envíen los datos del formulario tendrá que ser mediante un post, se enviarán los datos de ese archivo que luego ya se procesarán en el servidor, guardándolo, duplicándolo, leyéndolo y devolviéndolo, haciendo lo que buenamente quiera. Podemos controlar, aunque solo relativamente, por lo menos en el momento actual, el tipo de datos que podemos añadir, y es que tenemos un atributo que es el atributo asset. Ese atributo asset permite elegir el tipo de archivo que quiero enviar. Por ejemplo, si yo quiero usar solamente imágenes JPG, pues seleccionaría el valor para ese atributo asset image JPG. Esto tiene una pega y es que funciona solamente a medias. Hay algunos casos concretos en los que va bien, por ejemplo, en el caso del audio MP3, pero hay muchos otros en los que no funciona correctamente y depende mucho del navegador y del sistema operativo. Así que, aunque en un futuro esto funcionará mejor, el estado actual de ese atributo accept no es muy bueno. Y hay otro tipo de campos que es imprescindible y que la gente conoce poco, que es el hidden. Son los campos ocultos. Aquí vemos que efectivamente el campo ha desaparecido. Claro, lo lógico es pensar, ¿y para qué quiero yo un campo oculto? Bueno, pues para enviar información que es importante para nuestra aplicación de servidor, pero sin embargo para el usuario no lo es. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que quede claro que este formulario se está enviando desde mi sitio web. Bueno, pues entonces puedo coger, añadir un nombre, por ejemplo, sitio, para que quede claro que es desde tal sitio, y luego aquí en el atributo value, añadir el valor que quiero enviar. Gracias a eso, mi aplicación de servidor va a saber que estoy enviándolo a través de contaminación, pero sin embargo no va a quedar constancia para el usuario. Para él va a ser completamente transparente. Estos campos ocultos, estos hidden, son, como digo, fundamentales. Y bueno, esto ha sido un repaso por algunos, no todos, de los tipos de input que podemos añadir en un formulario.